Buenas, saludos. Aquí estamos en una conversación más en A mí me gusta, un podcast donde me gusta hablar con diferentes personas de las cosas que les gustan a ellos, porque recuerden, como siempre digo, cada uno de nosotros tenemos diferentes sombreros, diferentes cosas que hacemos como profesión, pero también otras cosas que nos gustan. Y hoy estamos en esta conversación, estoy bien contenta porque vamos a conversar con un gran amigo internacional que conozco hace muchos años, es parte de mi familia y estoy bien contenta porque desde Japón tengo el honor de presentarles a Eduardo Vila o a Edu. Hola Edu, ¿cómo estás? Hola, eso es, desde Japón, Pon, ¿qué pensarán de nosotros? Sí, son muchos años, más de 20 años, media vida, o sea que nos conocemos bastante bien y el placer es mío estar en uno de los muchos proyectos de mi amiga Angie o Angélica Allen. Eso es así, gracias Edu por decir siempre que sí. Y la pregunta es la pregunta obligada de este podcast. Edu, a mí me gustan muchas cosas y a ti, ¿qué te gusta? ¿De qué quieres hablarnos, conversar con nosotros hoy? Pues a mí también me gustan muchas cosas. Es una pregunta tan normal, ¿verdad? Sí. Que hacemos cuando conocemos a alguien, pero que para nada es fácil responderla con una sola, ¿no? Así del tirón, decir, bueno, uno se tiene que poner a pensar qué me gusta, ¿no? Y si me pongo a pensar qué me gusta, me saldría una canción como la de Manu Chao. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. En fin, ¿qué me gusta? Me gustan muchas cosas. Resumiendo así rapidito, pues sí, viajar sería una de las cosas que más me gusta, pero me gusta hablar con la gente, me gusta leer, me gusta la música, me gusta la montaña, la naturaleza, y todo eso he intentado de alguna manera combinarlo y seguir eso en mi vida. Como digo, de alguna manera ser uno mismo. Puede parecer tan tonto, o sea, decir, hay que ser uno mismo, es un cliché, todo el mundo lo dice, pero no es tan sencillo. Yo ahora mismo, por casualidades de la vida, pues estoy viviendo en Japón y Japón tiene un montonazo, si quieres luego podemos hablar de cosas buenas y otras cosas que a lo mejor o no son buenas o son diferentes, ¿no? Y una de esas cosas que a mí no me gusta es la uniformidad, como el japonés, por ejemplo, en el mundo del trabajo, por ponerte un ejemplo sencillo, ¿no? La gente que trabaja en Tokio tiene un uniforme y no es que sea el uniforme de trabajo, ¿no? Pero el traje, chaqueta y corbata, aquí le llaman el salaryman. Ajá. El salaryman es el tipo que va vestido con traje y corbata y a mí me revienta que tú para ir a trabajar tengas que ir con un traje y corbata. Y yo a mis alumnos, yo soy profesor de español en diferentes centros aquí en Tokio, yo les decía eso el otro día, porque hacíamos una actividad que era hablar sobre el trabajo de tus sueños. Entonces yo hice primero mi presentación para darles un ejemplo de lo que podrían hacer ellos. Y cuando les explicaba el trabajo de mis sueños, yo les decía, oye, yo soy independiente, me gusta hacer lo que me da la gana. Y se sorprendían como, guau, que no sé, como el revolucionario. Y no, para nada. Y verdad, cuando decimos, hay que ser uno mismo, no todos piensan lo mismo, ¿verdad? Es algo tan curioso. Y a mí, por ejemplo, el estar aquí en Japón me ha servido para eso, para darme cuenta de que a mucha gente sí que le gusta estar, digamos, en el rebaño, y a otra gente no, le gusta ser un poco el bala perdida. Pues a mí me gusta ser un poquito el bala perdida y hacer lo que me gusta en cada momento. Bueno, y más o menos, Edu bala perdida, por ahí entra un poco esto de que has viajado por muchos países y es una de las cosas que anteriormente nos dijiste que te gusta dentro de las muchas cosas que te gustan, que debo comentar que a Edu le gusta la música. Edu me ha compartido mucha música, de hecho, y a él le gusta que también las personas le compartan música, donde quiera que él va, le gusta compartir música porque le gusta mucho esa cultura musical y muchas de las canciones que yo escucho todavía en la actualidad
es que gracias a que Edu me las compartió hace muchos años. Lo de la lectura también. Edu también me ha recomendado libros. Hasta películas también me recomienda siempre. Y entonces lo de viajar, que es una de las cosas que yo creo que te caracterizan, no que te definen, te caracterizan por eso mismo, por eso que estás diciendo de la bala perdida. ¿Has viajado? Cuéntanos. ¿A cuántos países has viajado? Pero sobre todo, bueno, creo que es una pregunta muy extensa. ¿En cuántos países, la voy a cambiar, has vivido? Ok, he vivido en mi país, que es España. Ajá. Yo soy de Valencia. Dentro de Valencia, para estudiar la universidad me fui a Navarra, que es donde conocí a Angélica y a otros amigos boricuas. Uh-huh. Conocí ahí, en ese momento es cuando, digamos, me hice un poquito más internacional, ¿verdad? Yo venía de ser, como comentaba antes, dentro del rebaño. Yo estaba, español, con mis amigos españoles, y de repente, ¡pum!, aparece gente diferente, gente que no me esperaba, gente con otras ideas, con otros acentos, con otras lenguas inclusive, uh-huh. Y entonces es cuando a mí se me abre un horizonte, ¿no? Eso es Navarra, todavía dentro de España. Pero ya justo cuando acabé la universidad ya me mudé a vivir a la República Dominicana. Estuve 2 años en Santo Domingo. Después de Santo Domingo regresé a España. Al poco tiempo me fui a vivir a Brasil, donde considero mi segundo hogar. Uh-huh. He estado casi 8 años en Brasil. Después viví 1 año entero en Canadá. Volví a Brasil, volví a España y ahora acabo de cumplir unos 5 años en Japón. Por tanto, aparte de mi país, uh-huh. Pues he vivido en cuatro otros países. Lo de viajar ya es otra historia, porque viajar, aparte de que es lo que más me gusta, siempre que tengo vacaciones ya estoy con una lista de sitios a los que me gustaría ir, no importa cuán cerca o cuán lejos estén, que me gusta. Yo he viajado por mi cuenta, digamos, porque yo considero que se puede viajar o se puede turistear, ¿verdad? Uh-huh. Yo por el trabajo que tengo, he ido a muchos países como turista. Yo diría que en total he estado en unos 80 países. ¡Wow! Eso es un montón. Viajar, un montón. Casi en todos los continentes. Pero viajar, como yo considero que es viajar, que es meterse entre la gente, es atreverse, salirse de la guía del Lonely Planet, no ir a esos sitios, sino ir a los opuestos. Hacer eso más o menos, yo lo he hecho por mi cuenta en unos 30 países. Okay. No sé si respondí la pregunta, pero... Sí, la he respondido y obviamente saltan otras preguntas y otras, pues sí, curiosidades. En lo anterior, en los países que has vivido, por ejemplo, en Brasil, que no hablan castellano, porque en República Dominicana sí, a pesar de que tal vez hablan con un acento diferente. En Puerto Rico, aunque no has vivido, has venido muchas veces, y nosotros, tus amigos boricuas, siempre encantados de recibirte. Has venido aquí como, ¿qué? 7 veces tal vez, yo creo. Yo no sé, pero unas cuantas, más de una mano entera, sí. Sí, y las veces que has venido, al principio tal vez te quedaba, qué sé yo, 1 semana, tal vez 2 semanas, pero ya ha habido otras veces que has venido por 1 mes y hasta por más de 1 mes. Así que, aunque no es oficialmente que has vivido en Puerto Rico, yo hasta consideraría un poquito que sí has tenido unas vivencias un poquito más... tampoco de turista, un poquito más de español boricua. Pero entonces, sí, en Brasil has aprendido, o sea, hablas portugués, y también en Japón, imagino yo, si nos puedes contar un poquito de eso, ¿estás aprendiendo el idioma o no? ¿Qué ha pasado con esto de hablar japonés o no? Sí. Bueno, eso es otra historia, ¿verdad? Los idiomas. Yo lo primero que tengo que decir es que cuando uno va a un lugar, obviamente si uno va de vacaciones, yo qué sé, 1 semana, 2 semanas, de repente te vas a Tailandia, pues resulta un poco difícil aprender tailandés por un par de semanas, sobre todo en sitios turísticos donde todo el mundo habla inglés. Uh-huh.
Pero yo creo que ahí está el cambio, el dejar de ser turista para ser algo más, ¿verdad? Y es el intentar hablar la lengua. Efectivamente, sí, cuando fui a República Dominicana, pues te puedo jurar que mi familia a las 3 o 4 semanas, cuando les llamé por teléfono, ya me decían que se me había pegado el acento dominicano, ¿no? ¿Cómo tú estás? Bueno, pues esas cosas que son tan dominicanas, tan quisqueyanas, se pegan y a mí se me pega. Cuando fui a Brasil, bueno, por supuesto que aprendí el idioma, yo creo que es un paso un poquito más fácil, ¿verdad? Aprendí el idioma de manera natural, sin estudiarlo y bueno, y luego al cabo de no sé cuánto tiempo fue, si fue 1 año, 2 años, 3 años, pues me presenté a un examen de nivel, ¿no? Para ver cuál era mi nivel de portugués y era pues nivel superior. Wow. Porque realmente el español y el portugués se parecen mucho. Después de esa época, cuando me fui a Canadá, ya tenía mis 30 añitos, pero me fui a Canadá habiendo aprendido el inglés que se aprende en la escuela, que es un inglés donde te hacen aprender un montón de vocabulario, un montón de gramática, los verbos regulares y irregulares, pero no te enseñan a hablar. Y a mí me faltaba aprender a hablar. Entonces me fui a Canadá y con una working holiday, con una visa para poder estudiar y trabajar, me la pasé sin trabajar en absoluto, me la pasé viajando, conociendo sitios, gentes, y después me vine a Japón. En Japón, lo que pasa es que Japón ya es otra historia, porque el idioma es súper diferente, es otro mundo, ¿no? Y echa mucho para atrás el estudiarlo, porque con tantos simbolitos, ¿verdad? Con tantos caracteres, que por cierto son caracteres que vienen del chino, uno pues le da hasta pereza ponerse a estudiar. Lo que hay es mucha gente que viene aquí y simplemente son analfabetos, porque aprenden a hablar y a escuchar, pero nunca aprenden a leer o a escribir, porque es muy, muy difícil. Y en tu caso, ¿tú estás aprendiendo a leer y escribir? ¿Cómo? Yo, cuando vine por primera vez a Japón, el problema, o bueno, no es que sea un problema, pero donde yo trabajo, todos mis compañeros utilizamos el inglés como lengua de comunicación. Entonces yo nunca tuve que aprender el japonés más que para si lo necesitaba en la calle. Entonces, pues para pedir por favor, esto por favor, o puede hacer tal cosa, o me puede decir, pues todo eso pues lo aprendía simplemente de manera oral, sin aprender a leer o escribir. El coronavirus ha traído cosas fatales para el mundo, pero una de las cosas que ha traído para mí es tiempo que antes no tenía, porque antes me la pasaba dando vueltas al mundo, que ese es mi trabajo. Y lo que me ha traído el coronavirus es que me ha obligado a quedarme en casa, y entonces es cuando para mí el chip me ha cambiado y he dicho, bueno, pues voy a aprovechar este tiempo para aprender, con lo cual me he puesto a estudiar por mi cuenta, autodidacta, y hace apenas 1 o 2 semanas es cuando tomé mi primer examen de nivel, que fue el nivel, si hay 5 niveles, tomé el nivel más bajo, que es el nivel 5, y vamos a ver, el resultado saldrá dentro de un mes. ¿Por qué hice esto? Porque me di cuenta, y bueno, más vale tarde que nunca, de que aprender la lengua del otro es muy importante. O sea, para entender a alguien, si uno conoce, no es necesario, pero si uno conoce la lengua del otro, es importante. Y yo iría un poquito más allá, y te voy a poner un ejemplo muy tontito que me pasó el otro día. Donde yo trabajo, que es una institución española, resulta que hicieron el calendario de clases y pusieron que el día 26 de diciembre no había clase. Ellos, pensando desde un punto de vista español, claro, el día 25 es Navidad, el día 26 no se trabaja. Bueno, y pusieron que la primera clase del año sería el día 2 de enero. Y bueno, yo se lo comuniqué a mis alumnos, les dije, bueno, como sabéis, el sábado 26 no hay clase, el día 2 de enero es la próxima clase. Todos se echaron las manos a la cabeza y me dijeron, pero ¿cómo puede ser, profesor? Si en Japón nadie trabaja el día 2 de enero. Entonces yo me di cuenta que sencillamente la institución
con gente que habla, por supuesto, japonés, Sí. habla la lengua, pero no entiende la cultura. O sea, no se habían percatado de que en Japón el día de Navidad no significa absolutamente nada. El día 25 es un día laborable como digamos el 14 de mayo, no tiene nada que ver, Ajá. pero el día 2 de enero es un festivo muy importante, porque el día más importante del año es el 1 de enero y el 2 y 3 no se trabaja. Con lo cual tuvieron que deshacer el entuerto Sí. y pedir disculpas a todos los alumnos para decirles: no hay clase el día 26, tampoco la habrá el 2 de enero, lo tendremos en un futuro. Vale. Para que veas que también entender la cultura y las tradiciones también es muy importante. No, importante y súper interesante. Es que yo digo, no sé, a lo mejor es por también el cariño y el respeto que uno le puede tener a esas historias de los países, pero eso que has contado es bien interesante y me parece súper importante que de ahora en adelante sí respeten y entiendan lo que estás diciendo. Ahora mismo tú me has explicado eso y yo no sabía que en Japón es sumamente importante el 2 y el 3 de enero, luego del 1, es una información interesante, ahora lo sé. Así que gracias también por ese dato interesante, Edu. Entonces, ya estando en Japón, y lo comentaste también ahorita, están entonces estos viajes que has hecho alrededor del mundo que han sido un montón de veces. Esos viajes entonces particularmente son en barco. ¿Nos puedes contar Correcto. un poco de esos viajes alrededor del mundo, de qué se trata, ¿verdad? Lo que nos quieras contar, no sé, ¿verdad? ¿Qué te ha gustado tal vez más de esos viajes? Si quieres ir un poquito más a lo de la pregunta o lo que tiene que ver el podcast. Sí, pues sí, claro. Comento un poquito esos viajes. Bueno, yo como dije soy profesor de español. Uh-huh. Conocí este viaje, o estos viajes son organizados por una ONG japonesa. Uh-huh. Que empezó, es muy sencillo, esta ONG empezó por un grupo de estudiantes de una universidad de Tokio. Decide conocer un poquito más, son profesores que se están preparando para ser profesores de historia en la escuela y quieren conocer qué pasó durante las guerras mundiales, cuál ha sido la posición, pues todos conocen, bueno, se conoce, ¿no? El imperio del sol naciente, ¿no? Uh-huh. El imperio, Japón hizo cosas buenas y cosas muy malas alrededor de sus países vecinos. Cuando hablamos de guerras, siempre hay gente que sale ganador y gente que sale pues perdedor y gente que muere en esas guerras. Sí. Entonces estos estudiantes, futuros profesores de historia, querían conocer qué había pasado, qué Japón hizo a otros países. El gobierno censuraba de alguna manera en los libros de las escuelas la historia negra de Japón. Uh-huh. Y entonces estos estudiantes deciden, diciéndolo rápido y mal, alquilar un barquito para irse a los países de alrededor, a varias islas, a varios países, para conocer de primera mano qué había pasado. Entonces, ese viaje empieza a evolucionar y pasa de ser un viajecito con unos estudiantes organizados, se convierte en un viaje un poquito más comercial, con un barco mucho mayor, uh-huh. donde pasajeros se podían enrolar en esa aventura y viajar por varios países para conocer historias y conocer gentes, ¿no? El contacto directo, que no me lo cuenten, quiero verlo yo. No quiero leerlo, quiero verlo yo con mis ojos. Uh-huh. Esos viajes acaban por convertirse en viajes alrededor del mundo. Y al cabo de los años llego yo y me meto en esa historia como voluntario, profesor de español, y acabo convirtiéndome en staff y trabajando con ellos. Y desde entonces han sido, no sé si 7 u 8 viajes alrededor del mundo. ¡Un montón! ¡Wow! Eso es increíble. ¿Esos viajes cuánto tiempo se tardan alrededor del mundo? ¿Cuánto la duración de cada viaje? Bueno, un viaje alrededor del mundo de los que hacemos nosotros son unos 100 días. 101, 102, 103 días. Uh-huh. Y bueno, me preguntabas antes de qué es lo que me gusta o que cuente un poquito sobre estos viajes. A mí la verdad es que, bueno, yo empecé sin
por el mero hecho de poder viajar, ¿no? Y, Sí. qué bueno, un trabajo que me va a permitir viajar. Pero luego ha ido cambiando un poco mi perspectiva y ahora cada vez que viajo, como que me gusta pensar en un poco más allá, ¿no? En el por qué viajamos, cómo viajamos, todos los detalles. Y una de las personas, uno de los de las gentes con las que me he encontrado, que precisamente me presentaste tú, Angélica, fue un español que vive en Puerto Rico, que se llama Manuel, Sí. o Manu, Ajá. que empezó a hablarme, él dirige, ¿verdad?, un museo que está en San Juan, Puerto Rico, Sí. en el viejo San Juan, el Museo del Mar. Y él me metió el gusanillo de interesarme por temas de navegación. Yo no entendía mucho, pero empecé a conocer la historia y me interesé por cómo se viaja en barco. Desde entonces estoy leyendo un poco más y disfruto cuando viajo en el barco, disfruto apreciando todos esos detalles de la navegación. Súper interesante, porque tú que has tenido también la experiencia de viajar por avión a diferentes, obviamente, partes del mundo, así comenzaste tú a moverte de continente a continente, y luego también te gusta, porque pues lo sé, te gusta también hacer viajes en el país donde estás en coche, también te gusta hacer, ¿cómo es que se dice? Trekking. Trekking, hiking, las dos cosas. Exactamente. Sí. O montañismo, sí. Exacto. Senderismo. O sea que también entonces hace, bueno, reciente 5 o 6 años que vives en Japón, también estás haciendo estos viajes alrededor del mundo en barco. Es como que otra manera de viajar bien diferente con lo que has contado, las culturas, conocerlas, y es súper interesante lo que nos cuentas. Yo creo que has abierto aquí una ventana para una ocasión otra vez tenerte para conversar contigo, porque yo creo que tanto yo, que te conozco tanto tiempo, pero también las personas que están escuchando esta conversación, nos quedamos con cositas que tal vez queremos que nos cuentes. Pero nada, vamos a dejarlo aquí por ahora, porque yo creo que nos abriste esa curiosidad y pues si dices que sí, pues en un futuro no muy lejano, pues nos gustaría otra vez conversar contigo, Edu. ¿Qué piensas? Alex, será un placer. Si tienes a tus oyentes ahí que nos envíen las preguntas, y yo encantado de responder algunas de ellas. La verdad es que sí, que hay muchas cosas que se quedan pendientes y que será bueno dejarlas ahí, ¿verdad?, para que en algún momento las respondamos. Eso es así. Y bajo eso mismo que acaba de decir Edu, se pueden comunicar conmigo a través de mi correo electrónico amimegustaradio@gmail.com. Y si quieren de este tema que Edu nos habló, tienen preguntas, pues bienvenidas son y les prometo que las haremos en un próximo programa. Y también nos pueden seguir en Instagram en A Mí Me Gusta Radio. Yo también encantada de que nos sigan y también de que con esa red social también nos puedan preguntar cosas y hasta sugerir personas que quieran que estén con nosotros en A Mí Me Gusta. Y pues entonces hay que despedir este podcast por hoy. Edu, gracias 1.000.000 por la conversación, que siempre es súper interesante. Muy bien, muchas gracias a ti, a todos tus oyentes también, y me despido a la manera que se despiden o se saludan en el Camino de Santiago. Cuando la gente va caminando, se cruza y se le dice al peregrino buen camino. Se le desea que tenga un buen camino en su vida, ¿verdad? O en este caso, en el Camino de Santiago. Así que a todos vosotros os deseo feliz año y buen camino. Muchas gracias, Edu. Y no se olviden que aquí lo importante es que a mí me gusta y también me gusta que a ustedes les guste. Hasta luego.